just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Hay lugares que no pueden ser contados, tienen que ser vividos. Los sabores de la cordillera van en ese mundo. Aceites del Mediterráneo. Prueba lo mejor de la cordillera. Esa es la van posible que tenemos para 12 personas. ¿El envase ahí de lo que, en este caso de lo que se había generado antes? Sí. ¿Y queda el índice ahí? Claro, el índice queda tomado, a menos que tú hagas un insertar pronto, porque estábamos en una tabla que era autonumérica. Por lo tanto, si después tú insertas uno, cuando hagas el nuevo, no va a ir a tomar el uno que ya de alguna manera se murió, sino que tomaría el 4. O sea, no va a reordenar toda la lista. No, exactamente. Obviamente va a seguirlo por lo que... Si vos vacías todo y creas un coso nuevo, va a aparecer el índice número 5. Claro, en la memoria sabe que el último que hizo fue el 3, o el último que hizo fue el 4, el último que hizo fue el 5. A eso quería decir. Perfecto. Eso es lo primero, chiquillos, quiero saber si más o menos se va entendiendo con respecto a eso, la importancia o cuáles son los datos que conocemos. Y eso se puede, ¿verdad? ¿Qué cosa? O sea, no poniéndolo de ventana. Sí, pues es que esta es la forma más básica para poder no preocuparte de la ID. O sea, tú normalmente cuando haces la PK, que sería la prima ID, que es muy bien lo que dijeron, lo importante es que sea único. ¿Por qué? Porque si tú vas y insertas de nuevo, y en este caso es numérico, tú no pones el número. ¿Sí? Sí, porque no tenía forma de acordar de todo. No, igual tiene una lógica. O sea, si vos querés contar cuántos estudiantes por el ID, no lo hagas nunca. Si No, borraste si se murió un estudiante. Claro. Entonces ahí es importante que podamos tener las estructuras básicas. ¿Cuáles son las estructuras básicas, amigos, allá que está conversando por detrás? Ustedes, ¿cuáles son las estructuras básicas que están? Teníamos bar, char, teníamos char, teníamos double, take, dígame. ¿Cuál? ¿Entero? Sí, entero. ¿Pero entero cuál sería? ¿Cómo se escribiría un entero? En inglés. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Tenemos más? Booleano, sí, está bien. Pues float sería lo mismo o diferente que no, float es con como que tenéis double, tenéis float y tenéis decimal. Todos van a la lógica que yo les dije recién del tema del double, pero depende también de la base de datos. Recuerden que hay marcas que están detrás de las bases de datos y también hay tipos de formas como la estructura. Entonces hay tipos de datos que a veces tienen el mismo o distinto nombre o el mismo nombre. Pero esos tres son más o menos lo mismo, son muy parecidos, son detalles que están, es como cuando hay está el int y está el big int, que son para justamente cuando ya llega a cantidad más grande de caracteres, lo mismo que está diciendo con el pancha, la cantidad de caracteres que tiene que un número también puede hacerlo, o hay algunas que son más genéricas como el number. Entonces va a depender también de que no es lo mismo si estáis trabajando en MySQL, que estáis trabajando en SQL Server, en Oracle, no es lo mismo, y aquí solamente estamos hablando de base de datos relacionales. ¿Se entiende? Entonces ahí también es importante como saber con qué van a trabajar. En pseudológica no es problema, sobre todo si van a ocupar MySQL, que es lo más económico. O sea, chiquillos, ustedes para romper un MySQL se aprenden un hosting de cuánto, 10 lucas, y con eso van, hacen y se hacen una base de datos, y empiezan a dar y le dan hasta... Pero levantar una instancia de SQL Server, tienen que obtener un computador que les permita levantarlo local, con un SQL Server Express, o ya no lo van a bajar porque las licencias son difíciles. Pero también hay otro tipo de cosas, por ejemplo, ¿quién sabe qué es un trigger? ¿Qué significa trigger en español? Trigger. Un disparador. ¿Qué es lo que sería un disparador? ¿Ah? Amigo, ¿qué es lo que sería entonces un trigger? Pero por eso, para todos, ¿qué es lo que tiene que ver? Si un disparador, como estaban diciendo acá. ¿Qué es lo que pensás? Lo primero que se te venga a formar es que sea un volante, ¿no? Es algo como la
conseguir burke o suceda otra cosa. Sí, puede ser. Va por El ahí, evento pero- va por ahí. Sí, va por el evento, porque es un evento, pero Falta algo más, o sea, llegaste hasta la mitad del camino, va sí, bien. va bien. Algo más que se le ocurre. Puede ser un disparador. Tenemos un disparador De y hecho, tenemos un le puedo evento. decir que también otra cosa que le podría decir, un disparador es una consecuencia. Por lo tanto, ¿cierto? Si tenemos statements, ¿cierto? Cuando nosotros, que sería como lo que le agregamos a la base de datos, el query, ¿cierto? El query, ¿cierto? Nosotros tenemos un insert. ¿Para qué sirve ese insert? Para insertar, se complica lo mismo. ¿Para qué sirve un drop? Imagináis, drop en inglés es como eliminar, como botar. ¿Cómo? Exactamente, elimina tablas, que no es lo mismo que eliminar registros. ¿Cuál es la diferencia entre eliminar una tabla y un registro? No necesariamente. Ese pedacito, o sea, lo que vos querés. Exacto, acá, esto que hicimos acá, ¿fue una eliminación de tabla o eliminación de registro? Eliminación de registro, ¿cierto? Porque Claro, la porque tabla eliminaste- es la casa. Exactamente. El drop elimina la casa entera. Te tira abajo. Es lo que les decía yo acá en el que le hacen en el SQL injection. Que le ponen drop database y le dice, a ver si te lo pum, pa, borra toda la base de datos. Y le da lo mismo las tablas y los esquemas que tú pongas. Por eso es muy importante esa parte de la ciberseguridad que tiene que ver con la validación. O sea, tú validas todo lo que te llega, primero lo validas, ves primero si es que hay un error, se lo devuelve al usuario antes de siquiera ir a preguntarle qué va a hacer. Por eso es que lo que le decía que a veces es peligroso el tema hoy día de la inteligencia artificial cuando le pedimos, no, porque tú a la base de datos le decís, bueno, dame esto y que pueda conectarse a esta base de datos y que me lo entregue. Y la inclusión está bien, la base de datos hizo lo que tú le pediste. Hizo la parte, fue a buscarlo y todo, pero no tuvo en consecuencia las precauciones de seguridad y el pensamiento lógico que debería tener la programación en sus fundamentos. Ahora, y antes, ¿Qué protección? Eso de middleware. Claro. Explique, ¿qué es un middleware? ¿Alguien sabe lo que es un middleware? ¿Qué significa middleware? ¿Alguien sabe inglés? ¿Qué es lo que es un middleware? Medio mundo. Y ahí, ¿qué se le ocurre si dice al medio? ¿Qué sería entonces? Estamos hablando de que la base de datos está acá y el usuario está acá. Un conductor. Un controlador intermediario entre Claro. la base de datos y Exacto. ¿Y cuáles son los tipos de middleware que podemos ocupar? la arquitectura, MVC. Cualquier tipo de una HTML con el que parten nomás, ¿cierto? Ya empieza a ser como el middleware, la interfaz gráfica, ¿cierto? Sería alguna, ¿cierto? Porque tenemos al usuario, tenemos la interfaz gráfica o el lugar donde está interactuando, luego tenemos la parte de atrás, entonces, bueno, ahí empieza a hablar del front y el back, ¿cierto? Entonces el frontend, ¿cierto? Tiene hasta cierta parte que hoy día, más encima cuando es web, te permite igual programar dentro. ¿Por qué? Porque tiene JavaScript. Y JavaScript se ejecuta en el navegador. Entonces, como se ejecuta en el navegador, no llega nunca a tu base de datos atrás, pero puede tener un SQLite que está en tu navegador. Y eso permite el concepto de offline first. ¿Quién sabe lo que es offline first? ¿Se imaginan que puede ser offline first? ¿Qué es lo que está guardado en tu computadora? No, o sea, no. Intenté, pero no, por lo menos siento que se puede ir para otro lado, Vale, pero vale. puede ser. Pero el concepto, por ejemplo, hay un concepto que se llama mobile first. Igual no estamos yendo a la generalidad de la informática, chiquito, me estoy escapando un poco, pero mobile first, ¿qué se imaginan? Estamos hablando de cosas web. Si crea la página primero para el celular. Exactamente, significa, justamente, es el pensamiento que se usó al momento de diseñar. Entonces tú cuando diseñas, normalmente uno diseña para escritorio. Es como un estandarizado, es un... Porque uno piensa y piensa en el computador. Y hay gente que es más de celular y tiene el pensamiento o define su empresa como, bueno, nosotros vamos a ser una empresa mobile first. Significa que, de hecho, Google fue evolucionando eso. Primero pasó, dijo no, o Facebook también. Primero era de escritorio. Luego dijo no, ahora vamos a ser mobile first. Significa que no vamos a pensar primero cómo solucionar el escritorio, sino que ahora nos vamos a pensar cómo solucionar y que funcione bien el mobile y después vamos a hacer responsive, que responsive significa que también te permite que funcione el Que a ordenador. ver, que ninguno es mejor que otro, o sea, depende del enfoque del usuario que lo vaya a utilizar. Exacto, depende. Y ahí es donde es importante, sí, porque ustedes siempre que hagan un desarrollo tienen que pensar dónde lo va a usar la persona. Porque si hacen, por ejemplo, justamente lo que estamos hablando de nuevo, como volviendo al concepto del offline first. Los conceptos offline first son para cuando no tienes internet. O sea, que significa que si se te cae, se te va el internet, sigue funcionando tu página. En la 99% de las páginas no. ¿Por qué? Porque necesitan siempre estar consultándole al servidor. Pero hay gente que le gusta hacer el offline first, que significa que primero
el esquema, tú a veces tienes un pequeño esquema pensado para que la aplicación pueda seguir funcionando cuando se le cae el internet, pero cuando vuelve el internet, tú tienes como lo que se llaman los service workers, que están todo el día preguntando a la secretaria, ¿estoy conectado o no? ¿Estoy conectado o no? Y siempre dicen, no, porque lo pones cada 5 segundos. ¿Estoy conectado o no? De repente, ¿estoy conectado? Sí. Pues estoy conectado, tengo toda esta información aquí, manda la servidor. Y ahí la mandan. El problema es que la estoy guardando todo en el celular mismo. Entonces hay cosas que voy a llenar, va a depender de otra persona, es como un caché, ¿sí? ¿Y eso del service worker se ejecuta siempre o tiene que entrar primero con internet para que se descargue? No, porque se ejecutan en JavaScript. Y el service worker ya puede entrar en como estructuras mucho más complejas que te la vendan y que es lo mismo cuando usted hace un NPM, ¿cierto? Usted dice, no, es que yo hago el NPM y me trae todo. Pero eso es una estructura que alguien más hizo, ¿no? O un framework, cuando usted ocupa Angular. No, es que yo ocupo Angular y con Angular la parte del Angular fue solamente una serie de personas que hicieron un estándar de cómo hacer algo. Y luego lo abrieron de una manera que los demás no pudieran usar. Pero al final con Vanilla podía hacer lo mismo. Son Que patrones, modelos. Sí, son metodologías que se utilizan para poder establecer. Pero uno a nivel básico puede hacer muchas cosas. O sea, eso del service worker podría ser uno local tú, que simplemente en Java hagas lo que te estoy diciendo. Una función que pregunte a partir del navegador, porque como te decía, si ejecuta el navegador, entonces le preguntáis al celular o al navegador, ¿estoy conectado a internet o no? Y desde ahí hacer, porque por ejemplo, no sé, Google tiene una acción offline first. ¿Cuál sería? El dinosaurio. Este lo he jugado. Este lo sacamos en internet. Sí, pues, ellos lo que tienen es que si tú aprietas un botón, cuando se te cae en internet, se sale una opción que sale como, oh, te cayó en internet. Pero aprieta un botón y aparece un dinosaurio y todo un juego. Todo ese Vamos a juego. poner el nivel 100 a pagar internet para llegar. Sí, cuando ya se enganchaba. ¿Entiendes? De repente pueden ser justamente como cosas como esas, que son para enganchar a la persona y que por lo menos está esperando mientras vuelve el internet. Sí, o por ejemplo, no sé, en el celular cuando descargas un juego que te meten anuncios y le cortas internet y jugar al juego y no te aparece ningún anuncio. Exacto, porque esos anuncios están hechos a través de internet. Porque si necesitas ir a preguntar el anuncio, el video, ¿por qué? Porque cargar tu video desde tu celular mismo sería mucho peso. Entonces es muy difícil que alguien te cargue el video de mismo. Entonces también, esa es una técnica, ¿cierto? Que cuando queréis tener crédito extra, cortáis el internet, apretáis el video, no lo haces, cuando te lo carga, le das internet. No, pero ya que estaba hablando de modelos. Igual nos salimos de la sala. Estamos hablando de estándar, de modelos, definiciones. Miguel, ¿puedes explicar a través del modelo vista controlado todo el recorrido que hace la petición cuando llegamos al servidor desde la vista? ¿Han escuchado ustedes el modelo de vista controlador, el MVC? Es un patrón de diseño El para. patrón MVC. El patrón del manejo. Patrón MVC. Es el más básico que van a encontrar para construir una aplicación. Vista con Creo que va a ser lo mejor para poder explicar. ¿Nadie había escuchado el modelo de vista controlador? Sí, ¿qué es lo que es? No, ahí pasa. Váyanse pues ya, pues es fácil. Háganme el dibujo. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál sería el esquema? Divídame el esquema, ¿cómo debería estar? No tenía que me ayude, parece. En la casa de ustedes me vienen los chavos. Estamos invitando a Olivet. Estamos facilitando. Para que no te quedes fuera. Bueno. Vamos a la clase base de acá. ¿Qué es lo que hace el modelo? Creo que acá está la. Oye, no sé, yo eso. Que tengan buen viaje. Chao, estimado. Se va la última delegación desde la UTN. Todo listo ya para que todos los speakers lleguen al iCamp.
muchas gracias a UTN Los Reyunos por tener este espacio tan maravilloso para poder tener a personas del staff. Nos vemos allá. Mentores, el Open Tower recibe también a muchos de nuestros grandes speakers en esta mesa. En cada uno de los asientos que están ocupando acá hay gente muy especial. Es realmente hermoso verlos y sobre todo entender la función que va a suceder a partir de esto. Ustedes van a contarles al mundo, van a contarles a los sanrafaelinos, mendocinos, rosarinos, correntinos, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es un montón. Hay un montón de cosas que van a ser positivas en la inteligencia artificial y hay otro montón que van a ser negativas. Nosotros queremos transformar esas negativas en una nueva opción para que sea un camino plausible para crear el proyecto de nuestros sueños. iWeekend es un proyecto creado por amigos. Tenemos a Emi, Mau, Juan Cruz, Alex, Juli. Están los chicos de la billetera Sprint Ticket, está Sil, está Dan, está Manuel. Estamos todos acá reunidos para poder hacer este sueño posible, para poder hacer algo realmente grande. San Rafael es una plaza. Así queda el espacio de Los Reyunos hoy día. Muchas gracias. Una hermosura para poder venir aquí a tener turismo de capacitación. Aquí la comunidad de Azteca apoyando aquí para que nuevamente nuestros mentores vayan llegando. Mucha suerte, muchas gracias y que les vaya muy bien. Modelos de corrección atmosférica, de referencia radiactiva, que están optimizados para lo que es las regiones donde están los países que mandan más satélites, que es justamente lo que sería Estados Unidos, Europa. Bueno. Tenemos mucho potencial y la idea es como también generar romper esa brecha de género y que conozcan lo que hacemos en Women in Data. Si querés volver a la presentación en la página siguiente. Bueno, si pueden seguirnos en las redes, Women in Data, y si me quieren buscar a mí en LinkedIn, es muy difícil. Zulma Carrizo, bueno, muy fácil, Zulma Carrizo, hacia mi LinkedIn, cualquier duda estoy a disposición. Y bueno, de mi amiga Amalia Lucero. Amalia Lucero. También. En LinkedIn, no en Instagram. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, sí. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer desde el inicio? Lo mínimo, indispensable. Pensar la idea. Decir, bueno, se me ocurre que hay un modelo de negocio que no está explorado o que determinada tecnología nadie le está poniendo foco, lo que fuere, ¿no? Ok, tenemos una idea. Esa idea, desde ya les adelanto de que no la podemos proteger, ¿sí? Eso de las ideas son libres, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ok, no me sirve de nada tener una idea bajo llaves y no compartirla para empezar a desarrollar, ¿sí? Eso es lo que siempre hablamos en todo lo que son eventos y charlas para emprendedores, de animarse muchas veces a contar esa idea. Obviamente que hay formas de custodiar eso y que eventualmente no haya un tercero de mala fe que se quiera llevar la idea y la desarrolle por su cuenta, ¿sí? Convenios de confidencialidad, lo que fuere, pero es importante poner manos en acción, ¿sí? Y desarrollar esa idea, porque si no, vale cero, ¿sí? No hay ningún inversor que vaya a querer poner dinero en algo que, aunque suene magnífico, no esté desarrollado, porque en derecho eso no es protegible. Entonces el inversor va a estar poniendo plata eventualmente en el emprendedor, en la cabeza del emprendedor, pero no en el producto, ¿sí? Nombre, producto, ¿cómo lo vamos a llamar a ese servicio? ¿Sí? Eso también vamos a tener que analizarlo, ¿no? Es decir, bueno, esta idea es espectacular, bueno, ¿cómo la vamos a llamar? Y ahí empieza todo el mundo a las marcas, ¿sí? Me voy a diferenciar con este color, voy a tener este logo, voy a tener esta identidad visual. Entran a jugar un montón lo que son los diseños industriales, ¿sí? Voy a tener esta interfaz en la cual va a tener estos colores lila con el azul y entonces cualquier persona o usuario que ve la aplicación dice, pará,
es la tecnología nueva que de repente, a ver, me van a decir que no hay, si yo borrara cualquier interfaz de cualquier plataforma, ¿no? Instagram, ustedes no se dan cuenta a simple vista de que es Instagram, ¿sí? Tiene un diseño particular y, por ejemplo, a X no se le ocurriría replicar el diseño, ¿sí? Y no es una cuestión acá solamente de decir, bueno, ser distintos. Es que no se puede, porque tienen exclusividad sobre ese diseño, ¿sí? Entonces eso hay que protegerlo también. Después tenemos, si nos adelantamos en hacer el logo, en hacer esta identidad visual, detrás también tenemos que codiar, ¿sí? Porque si queremos hacer un producto tecnológico, nos tenemos que poner a desarrollar ese código. Y ese código muchas veces, hoy con todo el boom de la inteligencia artificial, empieza a verse la primera pregunta que se hacen hoy es los especialistas en derecho de autor, porque todo lo que es código software se rige en Argentina por derechos de autor. Entonces se empiezan a preguntar, bueno, pero todo ese código que desarrolla la inteligencia artificial usando el motor que quiera utilizar, ¿sí? Que sea. ¿Es de la empresa que estoy desarrollando? ¿Es de la inteligencia artificial? ¿De quién es todo ese output que se va generando? Y la verdad que nuestro derecho, y esto abarca a todo el mundo, porque si bien a veces todo lo que es nuestro derecho a Argentina, incluido Europa, se diferencia bastante de cómo es el tratamiento del derecho de autor con Estados Unidos y el copyright, en algo sí nos ponemos de acuerdo todos, y es que no hay ni copyright ni derecho de autor en la medida de que no esté desarrollado por un humano, ¿sí? Y tiene que estar desarrollado por un humano y que sea original, ¿sí? Creativo. Entonces, todas esas líneas de código que yo utilice con la inteligencia artificial, tengo que ser consciente, ¿sí? Yo no digo que no se haga, ¿sí? Porque hay muchas veces de que en tecnología tenemos que ser rápidos, pero sí ser conscientes de que las líneas de código que voy a tener dentro de mi producto, no voy a poder impedir, ¿sí?, que otro las tenga, ¿sí? Ahora bien, quiero desarrollar algo en el cual sí buscar un diferencial, ¿sí? El buscador de índice de Google, ¿sí? Jamás, pero directamente eso sí está bueno que se lo lleven, nunca podrían utilizar inteligencia artificial netamente, ¿sí? A menos que tengan un motor propio generado y que se pueda argumentar desde ahí y tener la exclusividad. O en la medida que quieran reclamar derechos de autor, estoy hablando, porque muchos lo que terminan haciendo es guardarlo, bueno, por confidencialidad. El tema es que muchas empresas, este tipo de códigos, que no quieren que la competencia lo vea porque es el diferencial exclusivamente, si se divulgara eventualmente, no podrían reclamar derechos de autor sobre ese código, ¿sí? Si estuviese hecho exclusivamente sobre inteligencia artificial. Son cuestiones que se están dando en todas las industrias, pero en lo que es tecnología, está bastante en boga. También pasa de que no solamente lo que genera la inteligencia artificial, sino también el decir, bueno, pero también el prompt que yo voy generando. Digo, bueno, no, si no me puedo adueñar del output, al menos soy dueño del prompt. Y no, tampoco. ¿Por qué? Porque muchas veces esos prompts son instrucciones muy sencillas y muy simples para los ojos del derecho de autor o del copyright, ¿sí? No hay tal creatividad, ¿sí? Entonces, bueno, es un desafío decir, bueno, ¿en dónde paramos? Porque entonces el activo que voy a tener va a ser, la función se va a ejecutar perfecto, pero ¿a dónde pongo foco? Si me quiero adueñar de vuelta, porque la premisa que yo les dije al inicio es ¿cómo hago para capitalizar los activos? Y les estoy diciendo que sí, voy a tener una línea de código que va a funcionar bárbaro, que si la quiero proteger, como mucho la tengo que guardar bajo confidencialidad, pero no mucho más que eso. Entonces, les voy tirando como ideas como para ir después, la idea es que, bueno, vean después la competencia y como a ver cómo lo está resolviendo las grandes tecnologías. Código, modelo, prompts internos, bueno, ya me adelanté en eso. Bases de usuarios, bueno, las chicas estuvieron hablando.
decir, bueno, vamos a tener un montón de bases de datos y de datos personales que vamos a tener que empezar justamente a que le van a dar el valor a nuestro producto, ¿sí? Porque si nosotros queremos tener una inversión eventualmente, vamos a tener que decirle al inversor, bueno, pero tengo todo este listado de leads, todos estos clientes frecuentes, entiendo cómo se maneja el cliente y siempre me adelanto a la venta, bueno, etc. Entonces, en definitiva, son bases de datos que hacen que de vuelta la compañía valga más. Forma de comercialización, en definitiva, dependiendo la idea que tuve, es la forma en que la voy a comercializar. Y luego, si ya tengo todo desarrollado, recién ahí viene la consulta al estudio muchas veces y es como, bueno, desarrollé todo esto, probablemente ya lanzaron la aplicación, todo, o porque App Store o Android no las deja subir la aplicación, recién ahí se acuerdan de que hay que hacer unos términos y condiciones como para que pasar el filtro de Android. Así que bueno, eso sería como en contexto. Acá un cuadro muy sencillo, pero para que vean que en definitiva todos apuntan a lo mismo. Pusimos 3, hablo en plural porque soy socia de Julieta y bueno, trabajamos en conjunto, esto se ha hecho en paralelo, así que bueno, me toca a mí nada más hablar, pero ella también tiene que estar expuesta. Pero bueno, pusimos ahí algunos como para que tienen ciertas sutilezas, ¿sí? OpenAI, Gemini y Llama o Llama de Meta. Estuvimos viendo, a ver, bueno, dentro de los derechos tenemos patentes. Yo les dije, no todo es patente, pero hasta ahora no menciono si es posible o no proteger por patente algo que tenga IA. Obviamente que la medida de que esté desarrollado de vuelta por un humano, ¿sí? Siempre también partimos de esa base. La respuesta es difícil, ¿sí? Difícil proteger por patente algo que es netamente de software. ¿Por qué es difícil? Porque en Argentina, como todo lo que es, como el derecho que parte de lo que es Europa, por decirlo, en realidad toda la parte como continental que le llamamos, no se puede proteger algo netamente de software como por patentes, ¿sí? ¿Dónde se autorizan las patentes netamente de software? Estados Unidos, o sea, todo el derecho anglosajón, ¿sí? Eso parte de una cuestión de política legislativa, de que no se consideró como que iba a promover a la industria poder dar la posibilidad de patentar un software. ¿Por qué? Porque yo en definitiva es como que monopolizo la función y eso no promueve a la competencia. ¿Sí? Esa es como la parte técnica de por qué no se puede proteger por patentes. Entonces vamos a ver que muchas veces la cantidad de patentes van a decir, bueno, pero yo he visto que tiene 8.000 patentes, sí, pero todas en Estados Unidos. Ninguna la puede hacer valer en otro país, ¿sí? Eso por un lado, y otras veces, por una cuestión de estrategia, muchas veces lo que se hace es poder reivindicar esa patente y decir, bueno, no es solamente software, sino que también hay un hardware. Y cuando hay hardware, ahí sí se puede patentar. Entonces, recién ahí es cuando la Unión Europea, incluso nuestro país, la acepta. Pero bueno, son más reticentes y vamos a ver que hay casos de que se trata de desarrollar esto de no tener hardware y que, bueno, igual no la consiguen. Bueno, entonces, OpenAI vamos a ver que tiene patentes muy limitadas. Marcas van a ver que ponen mucho foco. Y de vuelta, ¿por qué será esto? ¿Sí? Porque yo les estoy diciendo de que, ok, no puedo patentar el código, por el otro lado tenemos al derecho de autor, que es el código en sí, y con esta dificultad de que muchas veces este código puede no ser protegible, ¿sí? Porque puse en duda de que si hubo una IA en el medio o no es del todo creativo no lo puedo proteger, entonces ¿qué optan? Por secretos comerciales, ¿sí? Y después, lo que les decía, las marcas, vamos a ver que tienen mucho peso en lo que es la protección de las marcas para diferenciarse de la competencia. En marcas, particularmente lo que es ChatGPT, hoy está en un gran conflicto en todo lo que es
Estados Unidos y Europa para ver si le pueden dar el registro de la marca, ¿sí? Porque GPT básicamente describe la función, ¿sí?, que ejecuta. Y uno como marca no puede registrar algo que sea descriptivo del producto o servicio que vende. Entonces, bueno, GPT está teniendo ese inconveniente de que no le cancelan. Ahí les voy a poner los ejemplos. En Gemini encontramos una patente específica en lo que es inteligencia artificial, también les dejé más adelante los datos, pero bueno, de vuelta, en Estados Unidos, no está en otro país. Por supuesto, Gemini siendo Google, marcas van a ver que son una barbaridad lo que tiene, y mucho lo que es derecho de autor, copyright, secretos comerciales, por supuesto que lo guardan bajo confidencialidad, pero coincidiría con OpenAI. Y en Llama, más allá de las patentes, ahí les indiqué cuál es la sociedad que suele patentar. Y una cosa que no les dije de Gemini es que la búsqueda que hemos hecho y que van a ver más adelante, al ser Google LLC, hay un montón de patentes que no necesariamente son de IA, sino que es una corporación inmensa, entonces bueno, tienen un montón de patentes de otro tipo de productos. Bueno, pero bueno, patentes ya, marca, derecho de autor, y ahí les hago un doble clic que habla de que justamente no es un open source, sino que es más bien un open web, que básicamente, entienden ustedes que están bastante metidos en lo que es los weights de la inteligencia artificial, pero es asignarle un valor a un dato, y eso, asignarle un valor a un dato, de vuelta, no es creativo, no es protegible por derechos de autor. Entonces es como, bueno, es eso lo que dan acceso, y con advertencias, licencias muy estrictas en lo que hace a qué tamaño tiene que tener la empresa, ¿sí? Porque depende mucho del crecimiento de los usuarios que tenga esa empresa para ver si sigue siendo gratuito, open, o ya tenemos que salir a negociar. Entonces, bueno, eso es tener advertencias. Muchas veces cuando se usan códigos de open source o software libre hay que tener ese tipo de precauciones de ver las licencias. Para de vuelta, si uno quiere capitalizar el software, si no lo quiere capitalizar y decir, ok, a mí no me interesa el código, me interesa la marca, bueno, proteger la marca, pero en definitiva, estar alerta de qué decisión se toma. Y bueno, y después secretos comerciales, en definitiva lo mismo. Ahora sí. No sé qué está pasando. Ahí. Bueno, acá, analizando un poco lo que es OpenAI, se ve muy pequeño, pero en Estados Unidos tiene 71 patentes presentadas o ya registradas, y una en la Unión Europea. Y esta patente que está en la Unión Europea ni siquiera se ha concedido, ¿sí? Solamente se ha presentado, y algo como bastante como pícaro en esta presentación es que justamente reivindican el software, hablando de que está adherido a un procesador y una memoria. Justamente como para decir, bueno, tengo hardware, pasa, ¿sí? Porque la idea era que si tiene hardware pasa. El tema es que ese vínculo es tan liviano que bueno, va a ser muy difícil que se conceda, pero bueno, está ahí, que sería un antecedente que se ha presentado y que tiene como prioridad, porque ya son patentes concedidas en Estados Unidos del 2000, ya no fecha de presentación, y 2023, claro. Las prioridades invocadas, 2 de Estados Unidos. Y resultado de marcas, a diferencia de lo que les dije en los números de patentes, son 3.011.175 resultados lo que arrojó el solo buscar a la sociedad, ¿sí? Sin hacer un filtro de qué marca, sino la corporación, cuántos registros marcarios alrededor del mundo tiene, en el cual ven que, ahí les pongo a la derecha, está GPT 4 y 5, que en Estados Unidos están en trámite justamente porque Estados Unidos ha considerado que el agregar el 4 o el 5 no es argumento suficiente para decir que es distintiva, porque justamente sigue describiendo, y darle la marca a OpenAI sobre GPT limitaría la competencia, porque en definitiva
Cloud, Gemini terminan siendo un lenguaje que se denomina técnicamente así. Así que bueno. Y bueno, y ahí les ponía que en Europa directamente no se han encontrado registros del GPT 11.2. Ahora sí avancemos. En Gemini, bueno, verán que el número de patentes es altísimo, 16.000 en Estados Unidos y en la Unión Europea 6.000, con el asterisco de que no es que hemos hecho una búsqueda limitada de inteligencia artificial, sino que sería patentes, ¿sí? Y ahí les indico el antecedente de Estados Unidos, que es específicamente vinculado a lo que es inteligencia artificial, que habla de una patente presentada en el 28 de junio del 2018 y se reivindica una arquitectura de redes neuronales basadas en mecanismos de atención para transformar una secuencia de entrada en una secuencia de salida con aplicaciones de traducción automática, reconocimiento de voz, resumen de texto y otras tareas de procesamiento secuencial. Si ustedes ponen en Google Patent el número que les dejé arriba, igual después les voy a dar para que descarguen la presentación, pueden descargar toda la información vinculada a esa patente, ¿sí? Entonces, al que quiera investigar un poco, lo tienen. Y el resultado de marcas, bueno, 3.012.000 marcas alrededor del mundo. De vuelta, ven cómo prevalece mucho más el registro de marcas en este tipo de industria sobre el de patentes. Eso es para que vean en todos los países que Gemini o Google en realidad tiene registros, básicamente en todos. Argentina figura en blanco, pero no porque no tenga registros, sino porque Argentina tiene un software bastante obsoleto y es difícil que se conecte a la plataforma donde hicimos este gráfico, que es directamente depende de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero no obstante hicimos la búsqueda y tiene más de 150 registros en Argentina. Así que hay registros, inclusive no es que está liberado Google y alguien vaya a registrar después de tacharlo de la marca. Y bueno, y Nvidia, para que vean si ellos le ponen foco en lo que es más bien la patente que la marca, también por el modelo de negocio, porque no dependen del B2C, de ese marketing tan fuerte que tiene que hacer OpenAI y Google. En cambio acá ven que es la mitad, 1,5 millones, ¿sí?, de registros marcarios. Y en patentes son 8.000 en Estados Unidos, y bueno, ahí les fui poniendo como en distintos estados. Pero bueno, ven que ya el foco de atención depende mucho del modelo de negocios, ¿sí? Entonces, lo importante acá es, tengo este producto, tengo todos estos activos, ¿a cuál de todos los activos le tengo que poner importancia, ¿sí? Y dependiendo cuál, es cómo lo protejo, ¿sí?, en definitiva. Bien, y después creo que, bueno, entonces a modo de cierre, y para que quedara claro, si yo tuviese que hacer una aplicación de que se llama Genesis AI, esa logo va a ser netamente marca y solo voy a tener la propiedad de esa marca si la registro, y se tiene que registrar en cada país donde yo quiera explotar a esa marca, ¿sí? No hay un registro mundial de marca, ¿sí? Luego voy a tener, ahí les indico patente. Bueno, eventualmente si esa aplicación tuviese algún vínculo con el hardware, por ejemplo, hace que sea, no sé, que rinda más la batería del celular, por dar un ejemplo, bueno, si tiene un efecto técnico, entonces eventualmente podría ser patentable, pero si no, descartado. Derechos de autor, toda la parte del código, de vuelta, asterisco, en la medida de que haya sido creado por un humano y que sea creativo. Diseños industriales, la interfaz, que es lo que les mostraba, que eso también se puede proteger. También, al igual que la marca, es territorial, así que en cada país donde yo quiera tener exclusividad de ese diseño, lo voy a tener que registrar. Secretos comerciales, en la medida que yo no lo pueda proteger por derechos de autor, y tampoco por marca, ni por nada de estos derechos que les estuve comentando, no queda otra alternativa a la empresa de protegerlos por secretos comerciales, y no quiere decir que esto sea como peyorativo, ¿no?
a ver, Coca-Cola, la fórmula de Coca-Cola está protegida por secretos comerciales, así que como para que tengan una idea. Y bueno, y datos personales también va a ser un activo si yo tengo una base. Ahora, ya sabiendo de que las chicas me estuvieron comentando todas las diligencias que tienen que tener uno a la hora de recolectar ese dato, yo podré ser dueño eventualmente de la lógica que haya armado como base de datos, pero desde una parte de código. Ahora, el dato, ¿soy dueño de ese dato? No, ese dato es del titular, ¿sí? Entonces yo también tengo que tener en cuenta eso, decir, bueno, que no solo que sí me puedo apropiar de la forma en que le di a la base de datos, ahora, ese dato que no es mío, tengo que garantizar a esa persona todo lo que explicaron, ¿sí? No solo que esa persona tiene que haber dado el consentimiento para que nosotros tratemos ese dato, sino también todos los derechos que le llamamos ARCO, que es en definitiva poder acceder, si me solicitan decir qué datos me tratás, cómo los tratás, con qué finalidad, yo tengo que dar una respuesta, e incluso si eventualmente estuviese mal ese dato, o hay que hacer una modificación, lo que fuere, tengo que dar la oportunidad al titular del dato, porque de vuelta, no somos los titulares. Y eso en general es una moneda corriente que se dice, yo soy dueño de esta base y esta base es mía. No, sí, la lógica que corre detrás de la base sí, pero el dato en sí hay que tener muchísimos resguardos por una cuestión de ley de protección de datos personales. Así que bueno, eso sería todo. Si podés pasar a la que sigue, ahí les dejé en el QR un linktree donde está la página del estudio CLE con el que estamos. Con Juli también tienen el acceso para descargar la presentación, entonces pueden ver como más exactos los números que se los empecé a editar acá porque estaban bastante chiquitos. Y bueno, y redes. Así que bueno, eso es todo. No sé si hay dudas o algo. A ver. Claro. Sí, es que, bueno, y además eso es una cuestión comercial, decir, bueno, ¿para qué estoy desarrollando un Toyota Corolla tiene el hackathon acá en San Rafael 2016. 10 años después volvemos a hacer una super hackathon acá en San Rafael, pero hubo otras ediciones. Acá también tenemos Mario de la Torre. Espero que se haya entendido. Me quedó una duda respecto, mostraste un mockup donde la marca era Genesis DI. Ajá. Supongamos que Genesis DI la creaste, la lanzas, hablaste de que las marcas, ¿sí? Hay que registrarlas en todos los países donde vayas a usarlo. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si el dominio web, yo compro genesis.com, sabemos que hay un montón más, .ai, yo no lo registro, o sea, compré el dominio, el .com, pero de pronto, no lo puedo usar porque tal vez la marca se registró en España. Sí. El dominio no puede entrar en conflicto con marcas. El asunto es que muchas veces vienen muchos emprendedores a hacer esta consulta y decir, no, bueno, pero si registro la marca, pero yo hago un clic y vendo a todo el mundo. No pasa eso. En realidad, uno para vender a todo el mundo tiene que desarrollar fuerza comercial en cada uno de los países que quiera comercializar. El dominio no te habilita a tener la exclusividad para poder usar Genesis para ofrecer un servicio o determinado producto. Eso te lo habilita la marca, necesariamente. Entonces, el tener el dominio no te garantiza tener la posibilidad de utilizarlo y sos pasible de que te envíen una carta de documento para que ceses en el uso si Genesis estuviese registrada en España y estás vendiendo, estás comercializando ese servicio en España, probablemente llegue la carta de documento. Nos pasa mucho esa consulta de decir, bueno, pero si llevo 5 años vendiendo el producto y no he tenido conflictos, y la verdad que no me interesa tanto registrarla, porque quizás la verdad que si me la copian un poco no me molesta tanto, no sé. Claro. Hay planteos de todo tipo. Y es como, no solo es
registrarla por tener como capital una marca, sino también para no estar en conflicto con un tercero, porque pasa mucho que cuando la marca empieza a tomar como cierto vuelo, hay terceros oportunistas que la registran para obtener un beneficio. Entonces todo el esfuerzo comercial que hiciste se destruye, porque en marcas, quien primero la registra tiene el derecho. Si no es, podemos iniciar acciones legales y demás, pero entras en todo un conflicto judicial. Tendría que demostrar que el uso fue previo y que fue de mala fe el registro que yo hice después de la marca. El dominio no te acredita marca. Son cosas, es como que el dominio, imagínatelo, como el cartel que antes poníamos en el kiosco. Lo mismo. No, yo me he estado cuestionando eso porque tengo una aplicación que tardé tiempo en desarrollarla. Okay. Y hoy, o sea, Google la probó. Tengo la web, es una SaaS. Ajá. Y a ver, o sea, la envergadura que tendría, o sea, es para usarlo en todo el mundo, porque es multilinguaje, o sea, lo que hace, ¿no? Entonces digo, bueno, compro el dominio también. Hoy es un subdominio de un dominio que tengo. Pero bueno, compro el dominio. Y me planteo esto, bueno, Google lo aprobó, tengo la prueba esta de que la aprobó, pongamos, 31 de enero. Sí. Y la registran hoy en España, en Chile, donde sea. Entonces me planteo. Si no puedes acreditar la mala fe de ese que la registró, no puedes bajar ese registro marca. Y vas a estar limitada en todo ese país a utilizar la aplicación dentro de ese país. Nada. Bueno. Reclamar un tipo de ¿cómo se dice? Ownership de propiedad. Claro. Sobre una base de datos. Esto es sobre titular. Base de datos personales. Personal, claro. De nombre, número, etcétera. Eso fuera de la. Exacto. Si hay una mezcla, por ejemplo, de desarrollo entre, no sé, Cloud y yo hago, por ejemplo, para poner un porcentaje, 50% del código. Así como funciona. Así. Bueno, ese es un desafío que están teniendo las oficinas de copyright. De hecho, hay unas guías, si buscan Guidance of Copyright, a ver, no me acuerdo cómo se llama el archivo, se los puedo pasar después, de última se los mandamos. Justamente de qué premisas tengo que tener a la hora de querer reivindicar, porque se dice así, el derecho de autor. Por darles un ejemplo en lo que es imagen, ¿sí? Lo que está haciendo la Oficina Europea es que si esta imagen está creada con IA, a veces hasta suben como el video donde el autor hace intervenciones sobre esa imagen y solo sobre las intervenciones se da derechos, no sobre lo anterior. También hay un antecedente en Estados Unidos que es la de Saria of the Down. Sí, Saria un cómic que se hizo con Midjourney y que al final ella solo pudo reivindicar la historia y no las imágenes, porque las imágenes estaban hechas netamente con inteligencia artificial. Como el texto sí lo había generado ella, se les dio derechos sobre eso, pero todo lo que fue imágenes, de hecho fue cómico porque ella lo ingresa a la oficina en Estados Unidos y Estados Unidos lo dio el derecho, dio el certificado y salió a publicarlo por todos lados. Primer serie cómic generada con IA, protegida por derechos de autor según la Oficina de Copyright de Estados Unidos. Estados Unidos llamó y fue como, demos de baja esto, se tuvo que analizar y ahí es cuando dijeron, bueno, no tenés derechos de autor sobre la imagen, pero bueno, el texto sí era de ella, entonces se le dio derechos sobre eso. Así que nada, es tener precaución sobre ese tipo de cosas. Realmente me interesa vendérselo. Quiero hacer oferta pública, lo que fuera, ¿no? Porque si yo quiero hacer oferta pública, va a ser una cuestión de que haya un inversor que quiera poner dinero y decir, bueno, muchas veces se rige por oferta y demanda y no te van a analizar quizás un inversor de este estilo. Ay, pero el copyright, ahora, quiero buscar un financiamiento de un venture capital. Claro. Te va a preguntar, ¿el código es tuyo? Es que a eso quiero ir, porque yo lo veo y en lo que estamos haciendo acá, no sé dónde podría ser como realmente decir, esta fue la idea, porque no, tú estás hablando, por ejemplo, si yo digo un prompt y me devuelve un código, que es una cosa. No, pero no lo contamina. Yo, el tener un prompt o tener una línea, dependiendo dónde utilicé las líneas, dependiendo la librería que usé, hay veces que esas librerías contaminan toda la línea de código y de repente toda la línea de código pasa a ser libre, eso guarda,
Y hay veces de que utilicé ciertas líneas que me valide la inteligencia artificial, porque pasa mucho en los productos tecnológicos, es como yo no voy a desarrollar un carrito de compras cuando hay 40 carritos de compras ya desarrollados, Claro. no voy a gastar tiempo, Claro. válido. Pero mi diferencial es en poder resolver esta función, ¿sí? Perfecto. Ahí es mi valor. Bueno, sobre eso, el core que le llaman, bueno, Eso, tener más como causa. las salsas secretas, como dijiste, Coca-Cola, eso sería como lo que se puede proteger en ese caso. Y tener también. Ah, perdón, dale. Hola, mi nombre es Joel, soy desarrollador de software y la idea nace de resolver una problemática que salió de una charla de la UTL más temprano. El problema que plantea es que tenemos mucho acceso a la información, pero no estamos aprovechando la IA de la mejor manera. Sería construir una aplicación que nos ayude a poder procesar. Visible en el sistema. Lo que yo quiero hacer con la IA es crear un pasaporte digital inmutable y con la bueno, eso con la IA reconocer los componentes de alto valor y con la ayuda de blockchain crear el pasaporte digital. Entonces, bueno, así las personas que andan en bicicleta se sienten más seguras y más acompañadas, y así también evitamos lo que es el comercio en negro, o sea, que cada pieza de valor quede registrada dentro de la plataforma. Vamos, siguiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Carrasco y bueno, la problemática que yo vi en cuanto a la salud mental, así que mi idea, así que bueno, lo que necesitaría sería de todo, tengo algo de base, pero bueno, necesitaría de ustedes para que se lleve a cabo la idea. Como romper el hielo en dicho grupo. Entonces llega mi aplicación para que trae que justamente la solución te evita grandes gastos en juegos como el hasta donde puedas o no lo testeamos ni un poquito. Y entonces la aplicación digamos, se basa en 3 módulos de grupo, en 3 módulos de juegos en el que y bueno, y gana esa persona. Entonces también tiene formato también para hay comunidad, para hacer las previas, en el que por ejemplo, bueno, ya se pone más picante y después más profundo. Hay weekend. Arrayán, productora de eventos. Gracias, Arrayán, por acompañarnos. Emi en la casa. Emi. Doble Emi. ¿Cómo está, Emi? Te largan el dato. El vendedor, ¿sí? El productor de la zona, no sabe interpretar los datos. Entonces, con esta aplicación, que busco es que no le larguemos el dato al vendedor, sino le larguemos directamente el accionario. Nada más que eso. Buenas, bueno, nuestra idea nace de 3. Fácil que está al alcance, así que Ariel recién me ayudó con eso. Hablaba esta mañana con algunas personas de mi edad que tenían el mismo problema y que notaban que cuando éramos jóvenes estábamos esperando las aplicaciones, y yo creo que a los jóvenes les pasa, estamos atentos a las actualizaciones, pero cuando ya te haces mayor te molestan las actualizaciones. Entonces, esta aplicación, que sería como un asistente emocional, me ayudaría a empujarme a ir al gimnasio que no tenga ganas. Sería una especie de formateo cerebral. Charles, porque es parecida, capaz que con mil fuerza. Últimas 2 ideas, vamos. Educativos, experimental, vivencial o el que sea, pero que sea turismo consentido, ojalá que genere conciencia, genere que se pueda potenciar la economía local, sobre todo de las personas y los territorios que no están en las grandes industrias del turismo. Se sumaron 2 más, Industrias para Se viene salsita, ¿está al revés o no? ¿Ayudará?
Ayuda, anda ya, ayuda ya. Boreal. Llévame, Co-Thinking, por Mateo Boomer, Quantum Traffic, Profit, Sepa AI, ¿cuáles son más? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trabajo listo, activemos, ¿cómo se llama el suyo? Ah, son corrientes en la casa, crear ya, crear, Nómades, FinSyn, nos canta. No, ¿cómo se llama? A tu medida. Explorer, Seguridad Gamer, Bardo App, Checar, Domestic Worker, Smart Menu, Proyectly, Radar Price, Integrar, Turismo Consciente y Encontrar. Muchas gracias por confiar, por dar sus ideas y por trabajar. ¿Cómo estamos, don Edu? Muchas gracias por vivir. Ay, Weekend. Ay, Weekend. Volvemos a que se puedan crear un usuario, se puedan registrar. Después se loguen con ese usuario. Te sigue. Con un nombre, con una contraseña que se recuerden. Pongan un mail válido por si llegan a preguntar. No, es que tengo que crear la cuenta. Pueden recuperar. 가슴이 답답한 기분 어디로 훔쳐 떠나고 싶을 때 Do you remember 내가 좀 따윈 몰라도 이런 동네를 끌어줘 Shiny up and trouble Let's go back and 그리워가 떠나길 뒤숭배 그대로 그저 발이 닿는 그대로 느껴본 자유 Let's go back and 돌아갈래 Just going back Just going back Go back and back, yeah Go, dum, 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 dum. El futuro despierta mirándose al sur. San Rafael se enciende con innovación. En todo el país suena la canción y arranca de lejos la peregrinación. Celebran las misías, la nueva legión, movidos por código, fe y devoción. 11 apóstoles de la inteligencia artificial, 8 de pura conciencia y desarrollo personal, 8 alianzas para trascender. Vengo con Undercover, un DNS, porque hay que unirnos. Hay Weekend. El futuro despierta mirándose al sur. San Rafael se enciende con innovación. En todo el país suena la canción y arranca de lejos la peregrinación. Celebran las misías, la nueva legión, movidos por código, fe y devoción.